Hay un tipo de villano que los mejores escritores conocen muy bien. No es el que te amenaza con una pistola, es el que te invita a cenar, que te deja vivir en su casa, que te presenta a su mujer y que, entre la sangría y el atardecer, te convierte en su esclavo. Ese es Brian Heather, el primer personaje que vemos hablar en el tráiler 2 de GT6, el que pone en marcha toda la historia, el que tiene a Jason atrapado sin necesidad de usar un arma. Hoy vamos a diseccionar al personaje más subestimado del reparto de GTA 6. Veremos quién es en realidad, por qué Rockstar lo describe como alguien que se mueve como un gran tiburón blanco y la teoría sobre su tercera esposa, Lori, que tiene a la comunidad muy intrigada. Y al final te cuento el detalle del hidroavión que casi nadie ha analizado correctamente. Empezamos. Brian es un nombre anglosajón completamente genérico. Heather como apellido es de origen germánico-escandinavo, asociado con zonas costeras del norte de Europa. En Florida, ese tipo de apellido pertenece a familias de pescadores y marineros que llevan generaciones en la costa. No es el apellido de alguien que vino a hacer dinero rápido, es el apellido de alguien cuya familia siempre vivió del mar y aprendió que el mar no distingue entre lo legal y lo ilegal. Brian es claramente el personaje mayor del elenco principal. Su aspecto, pelo entrecano, piel curtida por el sol, complexión robusta pero no atlética, apunta a que tiene entre 55 y 65 años. Es de la generación que vivió la época dorada del contrabando en Los Cayos, en los años 80 y 90. Tiene historia suficiente para ser considerado una leyenda. La descripción de Rockstar es perfecta en su brevedad. Parece un vagabundo de playa, pero se mueve como un tiburón blanco. Esa contradicción deliberada es la esencia de Brian. Es el tipo más peligroso del lugar y parece el más inofensivo. Toma decisiones frías con cara de quien solo piensa en su próxima sangría. Tiene 3 frases oficiales en la web de Rockstar. Las 3 son de alguien que ha vivido mucho y ha aprendido a hablar poco. Rockstar le da a los personajes frases que los definen. Las de Brian dicen todo sobre su filosofía. Disfruta, trabaja en silencio y nadie debe venir. Brian fue contrabandista en la era dorada del narcotráfico en Los Cayos. Eso sitúa su actividad más intensa en los años 80 y 90, cuando los Cayos de Florida eran literalmente una autopista de droga entre Colombia, el Caribe y Miami. En esa época, mover cocaína en barco o avión desde las islas hasta la costa era casi una industria paralela. Los que lo hacían bien se hicieron ricos y los que lo hacían muy bien, además de hacerse ricos, llegaron a viejos. Brian llegó a viejo. Ahora opera desde su astillero Brian's Boat Books and Marina. Con fachada de negocio de reparación y almacenamiento de barcos, es la estructura perfecta de lavado de dinero y logística criminal. Tienes instalaciones portuarias, acceso al agua, camiones de carga y una razón legítima para que entren y salgan vehículos a cualquier hora. Brian le da a Jason una casa gratis, a cambio de ayudar con negocios locales, que es un eufemismo para la extorsión y el cobro de deudas, y de pasarse a tomar la sangría de su mujer. Eso no es generosidad, es una deuda que nunca terminas de pagar. Brian sabe perfectamente lo que hace. Tiene a un exmilitar con habilidades de combate trabajando para él a cambio de un techo. Y el que tiene el techo, tiene el poder. Brian no necesita dinero, tiene suficiente. Lo que necesita es seguir funcionando. Que sus rutas sigan limpias, que las autoridades sigan mirando hacia otro lado, que la maquinaria que construyó en 30 años siga girando. Para eso necesita Jason, y por eso la deuda de Jason nunca va a terminar de forma voluntaria. Brian es el personaje del que más rápido identificó la comunidad al actor, y no es uno cualquiera. Después del tráiler 2, la mayoría de los fans que lo escucharon hablar corrieron a Reddit a decir lo mismo. Esa voz es de Stephen Root. Root es uno de los actores de carácter más reconocibles de Hollywood. Es Jimmy en la mítica Office Space, es Bill Dauterive en King of the Hill, que lleva décadas en antena, y más recientemente es el sobrecogedor Know-How Hank en Barry, la serie de HBO, donde interpreta a uno de los mejores personajes secundarios de la televisión reciente, un mafioso checheno ridículo y aterrador a partes iguales. La coincidencia de la voz es tan marcada que la comunidad lo considera prácticamente confirmado. Root tiene exactamente el perfil vocal que encaja, alguien que puede sonar completamente normal y de repente devastadoramente amenazante con el mismo tono. Si es él, Brian Heather va a ser uno de los personajes más carismáticos que Rockstar ha creado jamás.
Y ahora el detalle que casi nadie ha analizado bien. En las imágenes oficiales de Rockstar del astillero de Brian hay un hidroavión, y la descripción oficial dice que era su vehículo de trabajo en los tiempos de contrabando activo. Un hidroavión que puede despegar y aterrizar en agua. En GTA, cuando un elemento del escenario tiene un trasfondo narrativo, es porque el jugador va a usarlo. Jason va a tener que pilotar ese hidroavión en algún momento de la historia, eso casi al 100%. Porque Rockstar no construye objetos cargados de significado para dejarlos en el garaje. Rockstar menciona a Lori por nombre en la descripción oficial de Brian. No dice su mujer, dice su tercera esposa, Lori. Ese tercera es deliberado. ¿Qué pasó con los dos anteriores? Brian tiene entre 55 y 65 años y lleva décadas en el contrabando. En ese mundo, las esposas que saben demasiado tienen distintos finales posibles, y ninguno de ellos es demasiado tranquilizador. Lori aparece brevemente en las imágenes oficiales junto a Brian, lo que la convierte en el personaje femenino de apoyo más enigmático del juego. Hay teorías que la ven como colaboradora activa, otras que la ven como rehén de facto de su propio matrimonio, y algunas, más oscuras, que sugieren que Lori podría ser la conexión entre Brian y un nivel de criminalidad más alto que el que aparenta. En GTA, el personaje que le da trabajo al protagonista al principio casi siempre acaba traicionándole o siendo un obstáculo en el tercer acto. Brian lleva todas las señales. Tiene poder sobre Jason, tiene secretos y tiene recursos. Si GTA 6 sigue el patrón de la saga, en algún momento Jason y Lucía van a tener que enfrentarse a Brian. Y ese momento va a ser brutal porque Brian habrá sido, para entonces, la persona más cercana a Jason en Leónida. Brian aparece solo en el tráiler 2, pero su aparición es lo que arranca el vídeo. En esa primera escena lo vemos con una camisa hawaiana, tono relajado, hablando con Jason sobre una deuda impagada de un vecino. La conversación parece casual, pero si escuchas bien, no es una petición, es una orden con envoltura amable. Pásate a ver este tipo que me debe pasta. No hay por favor, no hay alternativa implícita. Jason asiente, sin objeciones, y eso, en la primera escena del tráiler, establece toda la dinámica de poder de la historia. Brian manda, Jason obedece. Otra imagen oficial lo muestra con Jason en lo que parece un traspaso, Brian entregando algo a Jason, posiblemente instrucciones o documentación. Es una escena doméstica que disfraza algo operativo. Brian Heather es el personaje que Rockstar ha construido con más elegancia narrativa de todo el elenco. Un tiburón que usa la cara de jubilado despreocupado como su arma más efectiva. En el siguiente episodio analizaremos a Cal Hampton, el que espía las comunicaciones de la Guardia Costera desde casa con cervezas, y que, debajo de la paranoia conspiranoica, podría ser el eslabón más importante de toda la operación criminal. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Y déjame en comentarios si crees que Brian traiciona a Jason en el juego o crees que es un aliado hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.